Muy buenos días, alumnos del nivel A. Es un gusto poder saludarlos mediante este medio. Y el día de hoy vamos a hacer nuestro cuarto tema. Sí, el cuarto tema. Tipos de textos, segunda parte. Este tema de hoy va a ser bastante breve, bastante sencillo, de poca duración, porque prácticamente es la continuación del primer tema. Vamos a recordar un poco cuáles son estos tipos de textos, ¿ya? Y luego vamos a ver algunas lecturas para que reconozcas dónde están ubicadas las ideas según el tipo de texto y después vamos a hacer la sesión. Así que el tema de hoy va a estar bastante sencillo. Bien, entonces empezamos recordando los cuatro tipos de textos, ¿no? Tenemos el analizante, el sintetizante, el texto encuadrado y el texto sintetizante analizante, ¿no? Entonces, es fácil de recordar. Este está al comienzo, este está al final, este está en el centro y esta es la combinación de ambos, al inicio y al final. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? A ver, muy bien. Me dicen ahí que el texto analizante entonces es cuando la idea principal va al inicio del párrafo. Después ya aparecen las ideas secundarias, ¿no? En forma de ejemplos, argumentos, comentarios, características, qué sé yo. Vemos acá un texto, ahí está todo mi texto. Y puedo ubicar que la idea principal, que es justamente lo verde, está al comienzo del texto. Entonces en un texto que está empezando a analizar. Pasamos al segundo. Ahí está. El texto sintetizante. Sintetizar significa resumir, concluir, finalizar. Por lo tanto, este tipo de texto, como puedes ver acá, este texto que justamente habla acerca del mouse, está la idea principal al final del párrafo y el resto solamente son las ideas secundarias. Por ahí te dan el tema y el título. Ay, son las 12 de la noche ya, 12:10. Estoy con un poquito de sueño. Tenemos ahora el texto encuadrado. El texto encuadrado es aquel texto en el cual la idea va tanto al comienzo como al final, ¿ya? Y en el centro, bueno, están las ideas secundarias. Entonces podemos ver que en este texto hay un encuadramiento, ¿no? Al inicio y al final. Y finalmente, el texto analizante sintetizante, que muestra a la idea principal del texto en el centro del párrafo. Generalmente este tipo de textos presentan un preámbulo, finalmente viene la idea principal y al final aclaran algunos puntos. Bien, entonces después de este breve resumen bastante sencillo, bastante fácil, vamos a desarrollar nuestra sesión de clases. Como te había mencionado, el día de hoy vamos solamente a recordar los puntos que tocamos la clase pasada, ¿no? Y a reconocer en los textos el tipo de texto según la idea principal. Ahora, quizá la pregunta sea ¿por qué la idea principal? ¿No? Recuerda que la idea principal expresa, ¿no?, lo que el autor quiere dar a conocer. Entonces, sabiendo eso, vamos a desarrollar nuestra sesión. En la separata te estoy dando este primer texto que te voy a dar un tiempo para que lo puedas leer. Lee el texto y luego vamos a pasar a desarrollarlo. Bien, empezamos entonces. En este caso vas a leerme el texto 1. Bien, entonces tenemos ahí la imagen del primer texto, ¿no? Con una imagen un poquito fea, personalmente no me gusta, pero vamos a ver. Después de haber leído, ¿de qué o de quién se habla? Se habla de una arpía, ¿no es cierto? Una mezcla entre mujer y buitre. Y bueno, después nos dan ciertas características, ¿no? Dice que tiene alas, tiene
cara de mujer, tiene cara de bruja, el pelo grueso, desgreñado, ¿no? Un lenguaje basado en gritos desagradables, ¿no? Por ahí también habla acerca de que con su canción dice que hechizaban a los humanos, ¿no? Y bueno, todo esto, molestaban a los animales, también dice, ¿no? Y al final dice que las arpías colaboran con los humanos o semihumanos como espías, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tres preguntas. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Ahí está. Dice, ¿cuál es el tema del texto? Y bien, ya lo tenemos. El tema es la arpía, ¿no? Acuérdate que el tema va acompañado de un artículo y engloba todo. La C sería más un título, ¿no? Ahora, ¿cuál es el título del texto? Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué la descripción de la arpía? Porque a medida que tú vas leyendo va describiendo características de este ser tan feo, ¿no? Ahora, con tu resaltador me vas a resaltar las partes que ves, ¿no? Tenemos la idea principal al comienzo y también al final, ¿no? Entonces podríamos decir de que es un texto encuadrado. Bien, ahora vas a ver tú este segundo texto, ¿no? Que justamente habla acerca del diccionario. Entonces te voy a dar un tiempo para que leas, en este caso, el texto número 2. Empezamos entonces. Bien, después de haber leído el texto 2, vamos a pasar a analizar. Como puedes ver, el texto habla acerca de nuestro diccionario, ¿no? Y un poco de su evolución histórica y de los cambios que se han producido, ¿no? En la actualidad tenemos la edición número 23 del diccionario, ¿no? Sería interesante que busques información, que hay muchísimas palabras nuevas. Entonces, en esta lectura podemos ver de que muestra el proceso de cambio que ha habido a lo largo de la historia en cuanto al diccionario que tú usas en la actualidad. Entonces, ¿cuál podría ser el tema? ¿No? Te he puesto acá el primer diccionario académico, porque justamente acá habla acerca de ese primer diccionario, ¿ya? Luego, ¿cuál podría ser el título? Estábamos diciendo que ese primer diccionario se ha mantenido, no, ha cambiado, ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, el título, los cambios producidos en el diccionario. Ahora, ¿qué ha sucedido con esos cambios? ¿Por qué han cambiado? Ahí tenemos la idea principal que justamente está subrayada, ¿no? Y decimos, con el paso del tiempo, los diccionarios han experimentado diversas versiones en sus definiciones, incorporando y reduciendo términos, que es justamente lo que explican en esta parte, ¿no? Luego dice, ¿qué tipo de texto es? Como la idea central, la idea principal está en el centro del diccionario, entonces decimos que es un texto sintetizante, analizante. Bien, entonces ahora vas a recibir este texto de acá, el número 3, que te voy a invitar a que lo leas. En este caso vamos a leer la lectura número 3. ¿Empezamos? Bien, después de haber leído esta lectura, podemos ver de que aquí más o menos habla del capitalismo y de la trampa que nos teje a nosotros como países tercermundistas, ¿no? Haciendo sus propias leyes, pero ellos mismos no cumplen esa ley porque, bueno, económicamente no les conviene. Entonces ya tenemos el tema, acá está el capitalismo. ¿Cuál sería el título? Tenemos ahí el capitalismo y su relación con la política, porque justamente acá dentro de la idea principal dice de que lo que busca, o sea, su objetivo es impulsar
su imperio, ¿no? O sea, expandirse. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ahí lo tenemos subrayado. El capitalismo manipula el sistema de globalización para impulsar sus políticas imperiales, es decir, lograr el poder. Y como la idea principal está al comienzo del texto, podemos decir que es de tipo analizante. Pero después más adelante me dan ya otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el contexto, la guerra comercial está asociado, dice, a los bancos internacionales. ¿Por qué? Porque justamente estos bancos son los que de alguna forma van a permitir todo ese comercio, no van a abrir una economía, van a suprimir aranceles o lo que nosotros acá conocemos como tributos y van a permitir que se inserten a una supuesta globalización. Mira, todo lo que hacen los bancos y uno recién se entera, ¿no? Ahora, a las potencias capitalistas les conviene que los países pobres no exporten. ¿Por qué? Porque si un país pobre empieza a exportar, entonces el capitalismo ya no llegaría a ser. Justamente el capitalismo es que de afuera vengan productos y que acá uno los pueda consumir, ¿no? Por ejemplo, eh, las papas fritas. Sabiendo que el Perú tiene más de 3.000 variedades de papas y tú compras esas papas fritas que venden en los supermercados, que ya vienen listas para freír, que son de origen belga, ¿no? Entonces, eso es un tipo de capitalismo. Luego dice, según el texto, las potencias capitalistas utilizan la globalización para crear zonas de libre comercio. Justamente estas zonas de libre comercio le van a permitir pues vender a vista y paciencia de todo el mundo, haciéndote creer que estás apoyando a tu país y todo, pero lamentablemente sucede todo lo contrario. Bien chicos, entonces después de haber analizado estos 4 tipos de textos, desarrollame la separata, la práctica número 4, lee bien, ayúdate de los temas que estamos haciendo para que puedas desarrollar y bueno, ya después de la cuarentena se pasará a revisar cuadernos, tareas por orden de dirección. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante, no salgan de casa, ¿no? Y espero que pronto los pueda volver a ver. Nos vemos.